Bendecido día, te saluda la pastora Roxana Giudice de Navarro en este espacio que se llama Hoy Ahora. Y bueno, hoy quiero compartirte mi historia. Me pareció algo edificante, algo que va a instar a muchos a seguir adelante, como muchos testimonios de muchos hermanos y hermanas en Cristo. Bueno, me tengo que remontar al año 1969, 1 de marzo. Yo nací en esa fecha. Y testimonio de mi madre, mi hermana, mis tías, me contaron siempre que el enemigo siempre trató de eliminarme. ¿En qué sentido? Mi madre menstruó durante los 9 meses, tuvo el periodo menstrual durante los 9 meses, no pérdida, periodo. Es más, cuando ella empieza a sentir las contracciones, la querían mandar a su casa. Yo nací en el Sanatorio Argentino de La Plata, porque tenía una pancita de 4 meses. Es más, creían que iban a ser alguien muy pequeñito. Y Dios sorprendió porque nací de 3 kilos 800 y 55 centímetros de largo. Una bebota hermosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno cuando está en el camino del Señor entiende que por más que el enemigo desde el vientre de tu madre trate de eliminarte, no va a poder. Accidentes miles, súmale o súmenle todos los que están mirando, escuchando, que yo era muy inquieta, era terrible. Así que accidentes de todo tipo. ¿Al borde de la muerte? Sí. Sí. Pero bueno, tuve una infancia feliz, una adolescencia también muy feliz, trabajé y estudié, me recibí, estudié administración de empresas, hasta que, bueno, tuve una pérdida muy fuerte, muy grande, muy dolorosa, un 2 de marzo de 1993, que fue el fallecimiento de mi madre. Ahí fue un antes y un después mío, porque, bueno, había sufrido ya la separación, el divorcio de mi matrimonio, no había tenido hijos y estaba muy triste, me sentía muy desconsolada. Mi madre era una figura muy especial, una persona que era como el pilar de la casa y su ausencia me causó mucha tristeza al borde de la depresión. Y yo había comenzado a estudiar magisterio ese año, me llenaba de cosas para mantenerme ocupada, no había hecho el duelo, lloraba mucho, en soledad, y nada me llenaba, porque era muy bonita, tenía todas las cualidades, trabajaba, inteligente, pero nada a mí me llenaba ese vacío. Y mucho más llegar a mi casa y no encontrarlo. Hasta que un día salgo de cursar y tenía que ir a trabajar. Y le digo a mi padre, 3:30 de la tarde. Por eso, esta palabra que yo le voy a decir, esta frase, la habrán escuchado mucho, como que las palabras no son inocentes, cuidado que el diablo escucha. Y sí, el diablo escucha, y mucho más cuando tenés un propósito divino. Va a tratar siempre de eliminarte y toda circunstancia él la va a aprovechar para sacarte del medio. Apoyada en la mesada de mi casa, ese día, le dije, no tengo ganas de ir a trabajar, papá, realmente no quiero vivir más, me quiero morir, me quiero morir. Y mi padre me dijo, pero Roxana, por favor, tenés 27 años, no podés estar diciendo eso. Yo ya no tenía sentido en mi vida, hiciera lo que hiciera, para mí nada tenía sentido. 3:30 de la tarde, a las 8 de la noche, cuando yo salgo de trabajar, por diagonal 73 y 64, 65, ahí entre esas calles. Cruz, ya no me acuerdo más nada, pero los testigos contaron. Quedé enganchada de la moto, yo tenía una scooter, me manejaba con una moto, quedé enganchada de la moto dando una cuadra mi cabeza contra el pavimento.
Conclusión, politraumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Estuve 5 días inconsciente en un hospital, perdí la vista, el oído, el olfato, no le sentía gusto a las comidas. Bueno, después me trasladan del Hospital San Martín al Instituto Médico Platense. Trato de sintetizarlo para que ustedes entiendan lo que he pasado. Eso fue un cachetazo que a mí Dios me dio, porque desprecié la vida, deseé morirme. Ahora lo entiendo yo, lo entendí después que acepté a Jesús. Y bueno, me dieron muchas vitaminas, no fue necesario operarme, porque gracias a Dios el coágulo que tenía en mi cabeza estaba en un lugar positivo del cerebro. Me atendió un neurólogo muy importante en la ciudad de La Plata, realmente excelente. Y tenía yo que levantarme de la cama, no podía sostenerme parada, me bandeaba. Estuve para recuperarme como 4 meses. Muy paulatinamente fue recuperando la vista, el oído, no escuchaba, el gusto de las comidas. Lo que no recuperé más fue el olfato, que dentro de todos los sentidos lo podés sobrellevar más. Podría haber quedado ciega, podría haber quedado sorda, podría haber quedado cuadriplégica. Ni un hueso se rompió, no me quebré, nada. Eran lo que se agarraban la cabeza los médicos y las enfermeras porque podría haber muerto. Pero ¿a qué voy? Era tanta la tristeza que yo seguía pensando, ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué es lo que... ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué? No le encontraba sentido a nada, a nada. Era joven, tenía amigas, algunas casadas, otras no. Por ahí salía a tomar algo, pero nada me llenaba, no le encontraba sentido. Me sumergía en el trabajo, como era profesora de gimnasia también salía de mi trabajo en el Ministerio de Seguridad. En ese momento yo estaba trabajando en científica, en bomberos, y me iba al gimnasio, estudiaba, o sea, me llenaba de cosas que en definitiva lo único que me atraía era más tristeza, más depresión, más desconsuelo. Hasta que un día, bueno, salgo al patio de mi casa, una casa muy chiquita, de soltera, vivía con mi padre. Estaba sola, mi papá se había ido. Me exigían levantarme 3 veces por día y dar la vuelta alrededor de la mesa para ir acostumbrándome. Y estaba sentada en el patio de mi casa un 10 de octubre de 1996 y nuevamente alzo mis ojos al cielo y digo, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es? Porque quiero saber dónde está mi madre, Dios, quiero saber qué es lo que pasa. Yo estaba sola ese día. En ese momento yo me levanto del patio, me voy agarrando de las paredes, llego a la pieza matrimonial, voy a la mesa de luz que le correspondía a ella y encuentro esta Biblia, que es un Gedeón, es un Nuevo Testamento, muchos deben conocer. Y lo empiezo a mirar y miro en la parte de atrás que hay una oración de fe, el nombre de ella y una fecha que dice 19 de abril de 1979. Está la firma de ella con la fecha. Ahí nomás me remonto, yo en esa fecha yo tenía 11 años, 10 años. En una radio AM, Radio Colonia, ella escuchaba siempre a Luis Palau en un programa que se llamaba Una luz en el camino. Eran 5 minutos en donde él daba un devocional y también invitaba a los que no conocían a Jesús a conocerlo. Ella se compró el libro, me acuerdo que en ese momento no había celulares, no había nada, no teníamos teléfono de línea, pero sí mandó una carta al correo que él decía en ese momento, compró el libro Una luz en el camino y vino este libro, esta Biblia, y ella hizo la oración de fe. Esa fue la respuesta. Entonces, ¿qué hago yo? La escribo. Digo, yo tengo que hacer lo mismo. Sin entender nada, ¿eh? La escribí, la firmé
y puse la fecha. 9 de octubre de 1996. Yo estaba sola en mi casa. Sola, naturalmente, no estaba sola. Estaba con los ángeles, estaba con Jesús, estaba su presencia ahí conmigo, que me llevó a encontrar esto. Enseguida conocí a mi esposo, el pastor. No, acá el Señor empezó a trabajar conmigo. Y de a poco me fui recuperando hasta que un domingo, me acuerdo, son situaciones que me van a quedar marcadas de por vida. Me arrodillo en mi cama y le pido a Dios una familia, un esposo, un compañero que me ame, que yo lo ame, que la relación no se desgaste. Formar una familia, tener hijos. Obviamente pasaron 3 años y conozco al que es mi esposo ahora y tengo 4 hijos. No podía tener hijos. Tengo 4. ¿Cómo llegamos al Evangelio? Porque su hermano era pastor, el hermano de mi esposo, y juntos hicimos la oración de fe en el 2000, un 29 de agosto del 2000. Así que yo tengo 2 fechas, un 9 de octubre del 96, con Jesús en mi casa, no había ningún ser humano, y luego juntos con mi esposo, un 29 de agosto del 2000. De ahí hubo un antes y un después. Sola con Jesús y luego con el que es mi esposo. No podíamos tener hijos. Vino un pastor del Chaco, Ledesma, ustedes lo tienen que conocer, aparece en Crónica, en el canal, dando prédicas. Oró por mi vientre. Tengo a mi hijo mayor, que va a cumplir 17 años. Y después vinieron 4 más. En el medio hubo una pérdida, también de un hijo, una hija, no sé qué era, pero entre el mayor y el que va a cumplir 13 años, perdí un embarazo. Pero nada se compara a la alegría, el gozo de haber recibido a Jesús en mi corazón. ¿Por qué quise contar esta historia? Porque sé que para muchos va a ser de edificación. De hecho, cada testimonio que podamos contar, nuestra historia, es de edificación, porque Cristo suma, Cristo vivifica. Quiero contarte que yo sé lo que es estar muerta espiritualmente, sé lo que es la muerte espiritual, por eso no quiero volver ahí. Por eso, si hago un balance de todo lo que me pasó, sigo eligiendo a Cristo. El hombre te traiciona, te puede desacreditar, te puede calumniar, te puede perseguir, te puede querer destruir, te puede querer matar, te puede decepcionar, te puede traicionar, pero siempre terminas diciendo, Dios es otra cosa, Jesús es otra cosa, el Espíritu Santo es lo mejor que podemos tener en esta vida. Si me tengo que comparar con alguien de la Biblia o que me lleve a mis circunstancias, es el paralítico que llevaron como en una cama, en una especie de camilla, que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Porque en ese proceso de tener a Jesús en mi corazón, pude perdonarme porque yo deseé la muerte, desestimé la vida. Y pude pedir perdón, porque la falta de perdón, sea cual sea la circunstancia, no perdonarte, no pedir perdón y no perdonar, te paraliza, te deja postrada, te seca los huesos, no te deja caminar, te deja en el pasado, te deja en un hoyo negro, te deja pensando siempre en lo que fuiste. Hay una frase que yo escribí en uno de mis estados del WhatsApp que creo que es la verdad. El diablo te llama por tus pecados, Jesús te llama por tu nombre. Cuando tenés un propósito divino, cuando
Cuando Dios te llamó desde antes de la creación del mundo, porque es así, antes de que Dios dijera hágase la luz, Él ya nos tenía en cuenta. Eso es maravilloso. Y no solamente a vos, si te tiene en cuenta a vos, te tiene a todas las generaciones. Entonces Jesús te llamó por tu nombre. Ese 9 de octubre de 1996, si yo me traslado, yo estaba sentada como estoy sentada con ustedes acá, sola. Me levanté, me llevó hasta la pieza, encontré el Nuevo Testamento. Me dijo, este es el camino, ella está descansando, ella me aceptó. Ahora tenés que hacerlo vos. Lo escribí. El escribirlo significa hacer un pacto con el cielo. Y no solamente eso, después me dio lo que tanto anhelé, que es una familia, un matrimonio, un esposo, hijos, un llamado, un ministerio. Y te pase lo que te pase, lo que te fortalece, lo que te mantiene en pie es el llamado. No te va a dejar dormir. Por eso estoy hablando hoy, con todo lo que nos pudo haber pasado. Si yo estoy instándote y animándote a que sigas a Cristo, es porque es lo más maravilloso que hay. Te pueden pasar cosas horrendas, pérdidas terribles, pero lo más importante es no perder su presencia, que es lo que te va a mantener en pie y es lo que te va a dar la posibilidad de llegar a otros y hablarles del verdadero camino, la salvación, que este mundo pasa, que hay otro que te está esperando. Él está haciendo morada allá para servir una eternidad a nuestro Dios. Y meditando en todo esto, yo me acuerdo que el primer encuentro que tuvimos fue trabajando en los frutos en tiempo de crisis. Este tiempo es un tiempo donde estamos trabajando también en nosotros, trabajando en el perdón, trabajando en la reconciliación. Fíjense que en 2 de Corintios 5, 18 dice, Jesús, el Cristo, nos reconcilia con el Padre. Es el ministerio de reconciliación. El ministerio de reconciliación implica trabajar en el perdón. Como dije antes, perdonar, perdonarte y pedir perdón si es necesario. Porque es la reconciliación. Con el cielo, con la eternidad. Y si algo también me lleva a meditar es la perfección que Dios hizo el mundo, lo hizo para que lo disfrutáramos. 6 días le llevó a hacerlo, el 7º descansó y disfrutó de todo lo que hizo. Y fíjense que el hombre por siglos trató de destruirlo, consciente o inconscientemente. Los mares, los ríos, las aguas se ensuciaron, el aire, los bosques, el estrés que se vivía. Y Dios trató de mostrarnos todo eso, pero ustedes fíjense que cuando vino el aislamiento obligatorio, ¿qué nos muestra Dios? Que ustedes fíjense, está todo grabado. En menos de 10 días ya había testimonios de que la tierra se estaba limpiando, las aguas se estaban limpiando, los aires, la atmósfera se estaba limpiando. ¿Quién puede hacer eso sino el creador de este mundo, de este universo? No se necesitó ni de científico, ni de hombre, ni de mujer. Por eso es un tiempo en donde nosotros tenemos que aprovechemos lo que para muchos es algo insoportable, algo que ya no se aguanta más. Los que realmente entendemos lo maravilloso que es conocer el poder, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de nuestro Dios, es aprovechar este tiempo para la oración, para la adoración, para cultivarnos de la palabra, alimentarnos de la palabra. Entender que así como María y José, que son dos personas de la Biblia que se nombran muy poquito, pero qué ministerio, qué llamado, qué propósito tuvieron que cuidar nada más y nada menos que al mismo Dios hecho
niño, hecho bebé. Ellos tenían esa responsabilidad de cuidar a Jesús, al niño Jesús, que era Dios, nada más y nada menos, hasta que sea el tiempo de cumplir el propósito en esta tierra. ¿No es lo mismo que nos toca a nosotros ahora? Como dice su palabra, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No es lo mismo que cuidar su presencia ahora? Nada más que por todo el tiempo que nos lleve en esta tierra. María y José tuvieron un tiempo de ella llevarlo en su vientre, nada más y nada menos que al mismo Dios, tenerlo, cuidarlo, disipularlo y aceptar que tenía que soltarlo para él cumplir el llamado que era venir a traernos el verdadero reino, hacernos entender que había otra tierra, que esto era pasajero y que nosotros teníamos que entender que también, así como él nació para ganar almas, nosotros también nacimos para cuidar su presencia y para ganar almas para el reino. Que hay una eternidad con Dios y hay una eternidad con el enemigo. También entender, una vez prediqué en un congreso de damas, allí por el año 2014, el congreso se llamaba Trasvasadas. Y me dijeron, pastora, queremos que predique sobre trabajando en el perdón. Yo nombré a Noemí, hablé sobre Ruth, el libro de Ruth. Y fíjense que Noemí, siendo una mujer, que su nombre en hebreo significa dulzura, podría haber sido resentida porque sus dos hijos, que les voy a nombrar bien cómo se llamaban, Mailón y Kelión. Mailón significa debilitarse, enfermedad, y Kelión, decaimiento, languidez, desperdicio, sin fuerza, sin consistencia. Fíjense los nombres de sus hijos. Para Dios redimirte, te quita todo lo que a vos te debilita, te enferma, te trae decaimiento, languidez, falta de consistencia, te quitan los Mailón y los Kelión. A ella le había quedado dos nueras, las esposas de sus respectivos hijos, que era Orfa y Ruth. Orfa volvió con su familia, que fue después la pariente de Goliat, y Ruth fue la abuela de David. Y fíjense que Boz fue el que representó a Jesús en ese momento porque fue el que las redimió. Ruth, ¿qué hizo? Se acostó a sus pies hasta que él la desposó, la redimió. Noemí no perdió la esperanza. Muchos por esa falta de perdón o por autocastigarse, autojuzgarse o creerse el juicio de las demás personas, se piensan que no tienen esperanza, que no tienen vuelta atrás. Y yo les insto a que no piensen eso. Porque si estás vivo todavía, es porque Dios tiene propósito en tu vida. Por eso te insto a que pidas perdón, te perdones y perdones. Así como Noemí no tuvo bronca, no tuvo odio, no tuvo raíz de amargura, sino que trató de ver la solución. Ruth insistió en quedarse con ella. Siempre hay un vos. Siempre está Jesucristo para redimirte. Yo también cuando pensé que estaba todo perdido, que yo ya no tenía más propósito, Dios permitió un accidente, fue un cachetazo muy fuerte que me dio, para yo tener la familia que tengo, los hijos que tengo, el esposo que tengo, el llamado que tengo, que a pesar de muchas cosas que nos pasaron, estamos en pie.
yo puedo hablarte de Jesús. Y quiero instarte a que leas la palabra primera de Pedro 5:10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llama a su gloria eterna, luego de un breve periodo de tiempo, de una leve tribulación, dice la palabra, los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este es un tiempo en donde Dios nos está perfeccionando, nos está afirmando, nos está fortaleciendo y nos está estableciendo, hermanos. Y yo quiero leerte algo que escribí rápido, porque escuché una prédica de Oral Roberts, un predicador tremendo, lo podés googlear, lo podés buscar por YouTube. Y él explicó qué significa Jesús en cada libro, en los 66 libros de la Biblia. Siempre Jesús estuvo, siempre estuvo Jesús. Y cuando yo lo escuchaba, yo digo, siempre está Jesús. Jesús está al lado tuyo en este momento. Y me remonto nuevamente al 9 de octubre de 1996. En mi casa, naturalmente no había nadie, yo estaba sola. Bastó decirle, Señor, ¿cuál es la verdad? Necesito saber, quiero saber. Él te contesta, Él me llevó a la verdad, a decir, esta es la verdad. La oración de fe. Aceptarme en tu corazón como tu dueño y Señor, como tu Señor y Salvador. Reconocerme como hijo de Dios. Reconocer que yo siempre estuve. Que si bien Jesús no se nombra en el Antiguo Testamento, Jesús siempre estuvo. Desde la eternidad siempre estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu de Dios habló al hombre en el Antiguo Testamento. A Jesús se fue revelado a muchos profetas, pero no estuvo en carne y hueso hasta que apareció en el Nuevo Testamento. Pero yo les voy a leer lo que es la figura de Jesús en cada libro, para que usted cuando relea la Biblia, no la lea, yo lo insto también a que no lo lea pasajes así salteados, trate de leerla de Génesis a Apocalipsis, y usted va a ver, y trate de anotarlo, lo que es Jesús en cada libro, y usted va a comenzar la lectura entendiendo que Él siempre estuvo. Fíjese, en Génesis Jesús es la simiente de la mujer. En Éxodo, el Cordero Pascual. En Levítico, el sumo sacerdote. En Números, la columna de fuego de la noche y la columna de nube en el día. En Deuteronomio, el profeta que sería como Moisés. En Josué, el capitán de nuestra salvación. En Jueces, nuestro juez y nuestro legislador. En Ruth, nuestro pariente que redime, como les decía. En Primera y Segunda de Samuel, nuestro profeta confiable. En Reyes y Crónicas, nuestro rey gobernante. En Esdras, nuestro fiel escriba. En Nehemías, el constructor de los muros caídos de las vidas humanas. En Esther, nuestro Mardoqueo. En Job, el alba y la luz de lo alto. En Salmos, el Señor, nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. En Cantares, Él es el amante y el novio. En Isaías, el príncipe de paz. En Jeremías, el pimpollo de justicia. En Lamentaciones, el profeta que llora. En Ezequiel, el maravilloso hombre de 4 rostros. En Daniel, el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas, el marido fiel casado con la adúltera. En Joel, el que vierte el Espíritu de Dios sobre toda carne. En Amós, quien lleva nuestros pecados. En Abdías, el poderoso para salvar. En Miqueas, el mensajero de los pies hermosos. En Nahum, el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, el evangelista de Dios, que dice:
aviva tu obra en medio de los años. Sofonías, Él es el Salvador. Ageo, es el dueño de toda la plata y de todo el oro. Zacarías, es la fuente abierta para lavar el pecado y la suciedad de la casa de Dios. Malaquías, el sol de justicia que se eleva con la serenidad de sus alas. Mateo es el Mesías, Marcos el hacedor de milagros, Lucas el Hijo del Hombre, Juan el Hijo de Dios, Hechos quien bautiza con el Espíritu Santo, Romanos es quien hace que todo funcione para quien ame a Dios. Primera y segunda de Corintios son los dones del Espíritu Santo que trabaja en nuestros días hoy. Gálatas es el multiplicador de nuestra semilla sembrada. Efesios, el Cristo de las inescrutables riquezas. Filipenses es el Dios que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Colosenses es la plenitud de la divinidad corporalmente. Primera y segunda de Tesalonicenses es nuestro Rey que viene pronto. Primera y segunda de Timoteo es nuestro mediador entre Dios y el hombre. Tito es el fiel esposo. Filemón es un amigo más cercano que un hermano. Hechos, la sangre del pacto eterno. Santiago es nuestra sabiduría. Primera y segunda de Pedro es el pastor principal que pronto aparecerá con una corona de gloria. 1, 2 y 3 de Juan es el amor eterno. Judas es el Señor que viene con 10.000 de sus santos. Apocalipsis es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Como verán, Jesucristo siempre estuvo y está con vos en este momento. Él lo que quiere es que lo aceptes en su corazón, que no te desanimes, que sigas adelante, que tu historia con Él vale más que toda palabra que puedas predicar. Después puedes dar un mensaje, sí, pero lo que vos podés contar vivenciado con Él va a llegar, va a hablar mucho más que por ahí una prédica preparada. Por eso me comparé también me comparo no solamente con el que está postrado en esa camilla por falta de perdón, por dolor, que necesitó la presencia de Jesús para que Él le diga, tus pecados te son perdonados. Porque no poder perdonar, no perdonarte o no pedir perdón también es un pecado y es una decisión. Es hoy y ahora. Vos decidís perdonar o no perdonar, perdonarte o no perdonarte, pedir perdón o no pedir perdón. Es una decisión, pero después es un trabajo continuo, no es que instantáneamente se va y ya sos, no. Te desatás, pero cuando el enemigo quiera volver a traerte esas imágenes, como vos sabés qué significa la muerte espiritual, porque ese está muerto, la falta de perdón es estar muerto, es estar en un hoyo negro, como te dije, frenado en el mismo lodo, y que vivas del pasado, vivas en la oscuridad, no puedas vivenciar el presente, disfrutar del presente y proyectarte hacia el futuro. Entonces, si Dios, como dice su palabra, te amó tanto que dio a su unigénito Hijo para que todo el que creyera en Él sea salvo y tenga vida eterna, ¿quiénes somos nosotros para condenarnos, para condenar o para no pedir perdón? Todos tenemos esa oportunidad, hoy y ahora. Por eso le pusimos a este canal de YouTube Hoy y Ahora. Es tu tiempo de despertar.
Es tu tiempo de desatarte, es tu tiempo de entender que tenés un propósito divino, que desde la eternidad Dios te llamó, que Jesús siempre estuvo al lado tuyo, que nunca te dejó, que hoy te abraza, que como el hijo pródigo, nuestro Padre está con los brazos abiertos para recibirte, para enseñarte, para llevarte. Que perdonar duele, duele, cuesta. Dolió, Él tuvo que descender a un lugar que ya no le pertenece, porque el diablo nos robó esta creación, para hacernos entender a la humanidad de que hay otro lugar, que Él está preparando. Él está haciendo morada para cada uno de nosotros y está intercediendo. Y nos dejó su santa presencia, que nos lleva y nos enseña todo lo que necesitemos saber sobre Él. Te reitero, yo un 9 de octubre de 1996 me pregunté, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está mi madre? Y fíjate que Él cumplió. Dijo, yo me voy a hacer morada, pero les dejaré el Consolador, les dejaré mi Espíritu, para que aprendan todo. Él les enseñará todo sobre mí. Ese día Él estaba conmigo, porque Él me llevó a encontrar la verdad, el camino y la vida. Y yo escribí esa oración de fe. Hice un pacto con Él. Te insto a que lo hagas también. Y con otro personaje también de la Biblia, persona que me identifico, es esa mujer que se postó a sus pies y con sus lágrimas lavó y secó con sus cabellos esos pies que dicen, bendito es aquel, benditos son los pies que anuncian la paz, esos pies maravillosos de Cristo. Es más, me hice hacer un cuadro, lo tengo pintado. La mujer que llora en los pies de Jesús y se los limpia con sus cabellos. Él está siempre dispuesto a perdonarte, a escucharte. No hay lágrima que caiga al vacío, no hay oración que caiga al vacío. Y la oración atrae el milagro y la victoria. Te bendigo, hasta el próximo encuentro y que tengas una jornada exitosa. Aprovecha este tiempo para buscar más de Él, para buscar más de la palabra, para, como te dije, entender de que Jesús siempre estuvo. Cada libro te habla de Él, su presencia siempre estuvo ahí. Él fue testigo de todo lo que hizo nuestro Padre. Y Él también nos llama a ser testigos de su maravillosa gloria. Hasta pronto.